Por cierto, que el Papa que aparece en portada es bastante rudimentario, es poco humanístico, no tiene mucho que ver con los famosos retratos de la vida, o las famosas imágenes de la vida de Piccolomini, de Pío II, de Pinturicchio, al que por cierto también llamaban, porque estaba sordo, el Sordicchio. Bueno, pues el trabajo, como digo, lo ha hecho María Luisa Doglio, que ha hecho la traducción y la introducción. Y Luigi Firpo lo que ha hecho ha sido un ensayo sobre Enea Silvio, pontífice y poeta. La Unión Tipográfico-Editora Turinesa. Pero bueno, lo más valioso de este libro, bueno, no, es mucho decir. Está muy ilustrado, ya lo digo. Quizá lo más interesante o lo más lujoso, eso sí, lo más lujoso de esta edición, que ya es de por sí bastante notable y bastante lujosa, son 7 miniaturas, 7 folios reproducidos del ejemplar único. Es un incunable, es un impreso, es un libro rarísimo, y el que se reproduzca es desde luego un lujo. Es un incunable de 1493, bueno, Kirka, 1493, una obra impresa en torno a 1493 por Antoine Verrard en París, sobre pergamino. Es un incunable impreso sobre pergamino y miniado. Por cierto, la xilografía que hemos visto antes en la página 23, bueno, ya puestos, vamos a hacer una pequeña semblanza iconográfica de Pío II. Este busto de Paolo Romano, esta efigie de Pío II de Paolo Romano, está en las estancias de los Borja, en el Palacio del Vaticano, en Roma. En las estancias de los Borja está esta efigie de Pío II. Bueno, página 23, que por cierto un poco tarde para decir lo que sale en la página 23. Bueno, esto también es importante. Me sale una imagen de Pienza, ahora hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. A ver, página 23. Pero sí es... perdón. Pues creo que se equivoca, porque la página 21, 22, 23... bien, vale. No puede ser. Tiene que estar mal. Dice, la xilografía reproducida en la página 23 se ha sacado de la edición de la historia de los dos amantes, publicada en Frankfurt, o Frankfurt, en 1560 por Hahn, y está en Londres en el Museo Británico, que entonces la Biblioteca Británica estaba dentro del Museo Británico. Ahora son dos edificios separados. Vamos a ver, 7 miniaturas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Está mal. Cuando habla de la xilografía de 1560, pues evidentemente se tiene que referir a lo que aparece en portada, no en la página 23, porque la página 23 es donde empieza ese magnífico incunable parisino miniado, que ahora veremos. Yo creo que evidentemente se refiere a esta xilografía tosca, rudimentaria, germánica, en tanto que el incunable miniado parisino es esta maravilla, y efectivamente suman 7 miniaturas de 7 de menos folios, ¿verdad? Porque en las páginas siguientes se va a reproducir un conjunto de folios, cada uno de los cuales tiene 2 miniaturas. Bueno, pues digamos que este es el resumen gráfico de la historia de los dos amantes. Este es el resumen gráfico de la historia de los dos amantes, que, como vemos, acaba de manera muy guarra. Es una novela guarra. O sea, el final de los dos amantes, menos mal que se corre un tupido velo, pero bueno, ya nos podemos imaginar lo que pasa. Bueno, otra obra erótica de Pío II, la historia de los dos amantes, 1493.
44. Y la primera que tenemos de él, la primera de las obras que luego se esfuerza en ocultar, claro, después de haber visto la lujosísima edición de la historia de los dos amantes, El remedio de amor y algunas epístolas en Turín, pues esta edición de la Biblioteca Universal Reclam es de... vaya, ¿de qué ciudad? De Stuttgart, que los italianos llamarían Stoccarda, de Stuttgart, o por lo menos se ha impreso allí. No necesariamente quiere decir que la editorial esté radicada. Sí, creo que sí. La Biblioteca Universal Reclam, obra de Philipp Reclam, o sea, no es que se llama así, sí, en Stuttgart. Bueno, pues esta edición evidentemente parece que desmerece al Papa Pío II, no es una edición tan lujosa, pero es una edición bastante humanística, bastante erudita, bastante académica, aunque se basa... el texto latino, dice, el texto latino se basa en la edición de Adriaan van Heck, en Silvi Piccolomini y después Papa Pío II, en la biblioteca... sí, editada por la Biblioteca Apostólica Vaticana. Enea Silvio Piccolomini, después Papa Pío II, los cantos o los poemas del Papa Enea Silvio Piccolomini, después Papa Pío II, editados en la ciudad del Vaticano, en el estado de la ciudad del Vaticano. Bueno, en este caso, claro, lo que se dice no es el país, es la ciudad, por lo tanto, en la ciudad del Vaticano, en 1994 por la Biblioteca Apostólica Vaticana, que es también la edición vaticana, la edición de referencia para la autobiografía, para los comentarios sobre sí mismo de Pío II, de los que naturalmente tendremos que hablar inmediatamente. Bueno, aunque la edición está basada en otra, y el texto latino se saca casi totalmente de ahí, hay algún pasaje en el que esta edición difiere. Esta edición y traducción, por cierto, edición y traducción de Aaron Ammann y Wolfgang Kofler. De hecho, es que la mitad del volumen, bueno, aquí están las 23 composiciones que configuran la cintia de Pío II, antes de ser Pío II. Aquí están las 23 composiciones de la cintia y el resto son notas, lo cual, y vida de Pío II y comentario. Es una edición que es modesta, pero es muy erudita y es muy, muy culta y no nos deja los poemas sin más y sin comentario. Bueno, pues esta obra, según el magnífico artículo de Wikipedia, se compuso entre 1423 y 1442. Imita ante todo, pues como su nombre ya lo deja ver, ya lo indica, a Propercio, pero naturalmente también a Virgilio, y bueno, todos esos pasajes, todos los pasajes clásicos en los que se inspira vienen naturalmente anotados y comentados aquí. Entonces, aquí tenemos ya las tres obras, ya hemos expuesto las tres obras de juventud, las tres principales obras de juventud del Papa Pío II, que luego le convino ocultar. Pero estas obras eróticas, no es lo más comprometido que escribió Pío II en su juventud. Hubo textos que le importó muchísimo más ocultar o directamente, para evitar el peligro de que se malinterpretaran y se creyera que seguía adscrito a las opiniones vertidas en ellos, ya no hizo un esfuerzo de ocultamiento como en estos libros, sino que tuvo que hacer una retractación. Y es lo primero que se cita en este artículo. De hecho, como epígrafe, como cita, lo primero que se cita es la bulla retractationis y la famosa frase Aeneam reicite pium recipite, rechazad a Eneas y acoged a Pío, que es el nombre
con el que comenzó su pontificado, lo que no deja de ser un juego de palabras clásico, porque él se llamaba Eneas, y como Virgilio llama a Eneas Pío, y el Pío Eneas el hombre religioso, el hombre de palabra, él eligió un nombre que de alguna manera era un cognomen, un cognomento de Eneas, seguía siendo Eneas, el Pío Eneas. Pero a toda la cristiandad le dice que se olviden del humanista Piccolomini, que escribe estas obras guarras, y que acoja al Papa Pío II. Pero es que más peligroso para la cristiandad que esto son las obras en las que insistentemente afirmaba la superioridad y la primacía del concilio sobre el Papa, algo de lo que luego se retracta cuando llega a ser Papa, hasta el punto de que esas obras acaban en el índice de libros prohibidos y se consideran doctrinas heréticas. Y claro, esto es peligrosísimo. Hay muchos tratadistas del Renacimiento, de este primer Renacimiento, incluso tratadistas medievales, y bueno, nos podemos ir también a Occam. Hay muchos tratadistas que toman de Aristóteles la idea de que un hombre muerto no es un hombre, para desarrollarlo en la afirmación de que un papa hereje no es un papa. Así como un hombre muerto no es un hombre, un papa hereje no es un papa. Y Eneas Silvio Piccolomini durante un tiempo fue hereje, porque afirmó la primacía del concilio sobre el papa de una manera y con unas razones que luego se consideraron, según se fue definiendo el dogma, como heréticas. Pero cuando era hereje, cuando Pío II era hereje, no era papa, así que no se cumple esa fórmula de que un papa hereje no es un papa, porque efectivamente cuando era hereje no era un papa. Y si como papa hubiera definido la primacía del concilio, pues, cosa que no podía hacer porque el dogma era el que era, pues seguiría sin ser hereje por el dogma definido muy posteriormente de la infalibilidad. Quiero decir, seguiría sin ser hereje por el dogma definido muy posteriormente de la infalibilidad del Papa, que tiene evidentemente la puerta abierta a la paradoja lógica y a la paradoja de Epiménides de Creta, la paradoja del mentiroso. Epiménides de Creta dice: todos los cretenses son mentirosos. Y Epiménides es de Creta, por lo tanto está diciendo la verdad, o es algo que San Pablo no entiende, porque dice, los cretenses tienen a alguien como un profeta que dice que todos son mentirosos, pero lo toma de una manera superficial, sin ahondar en la paradoja que solo podría resolverse descomponiendo conjuntos. Bueno, pues esa puerta tiene abierta el dogma de la infalibilidad papal, pero evidentemente no creo que ningún papa en el futuro vaya a proclamar ex cátedra, desde el ejercicio de su infalibilidad papal, la falibilidad papal. Pero bueno, como poderse hacer se podría, y entonces lo que tendríamos sería un dogma paradójico, una paradoja lógica. Bueno, lo que hace Pío II no es afirmar su doctrina cuando llega al pontificado, sino retractarse de ella. Y esta es la famosísima Bulla Retractationis, en la que a la cristiandad le dice que acoja a Pío y rechace a Eneas. Otro texto extensísimo y larguísimo de justificación y de alguna manera de retractación son los comentarios. Aquí lo encuentro simplemente llamados... comentarios de las cosas memorables que acontecieron en su tiempo. Comentarios de las cosas memorables que acontecieron en sus tiempos. Esta obra extensísima no está en la mejor edición que yo creo que hasta la fecha existe o existía antes de las ediciones pontificias, antes de las ediciones de la Biblioteca Apostólica Vaticana, impresas en la propia ciudad del Vaticano.
Tengo aquí, y por supuesto lo voy a enlazar por este orden de acercamiento, el artículo de Wikipedia en italiano, que además tiene una nutrida copia iconográfica. Tiene unos recursos iconográficos magníficos, un auténtico tesoro de imágenes. Primero, en el acercamiento a Enea Silvio Piccolomini, pondré el artículo de Wikipedia. Después, las obras completas. Aeneae Silvi Piccolomini senensis qui post adeptum pontificatum pius eius nominis secundus appellatus est, opera. Las obras, sencillamente así, obras de Enea Silvio Piccolomini, que después, habiendo llegado al pontificado, fue llamado Pío II. Obras que todas las obras que se conservan. Opera quae extant omnia. Todas las obras que permanecen. Nunc demum post corruptissimas editiones summa diligentia castigata et in unum corpus redacta, bueno, in unum corpus, en 1034 páginas que tiene la edición digital. En un solo cuerpo, desde luego, en un solo cuerpo de libro. In unum corpus redacta, quorum elenchum versa pagella indicavit. Is quoque accesit nomologia ex omnibus silvi operibus collecta et index rerum ac verborum omnium copiosissimus. Bueno, pues resulta que en estas obras tan completas los comentarios no están, porque esta edición es de 1551. Esta magnífica edición, que evidentemente voy a enlazar y que es una maravilla, es de 1551. Por cierto que la palabra ópera, o sea, el título del libro, es que aparece en una letra minúscula. El diseño tipográfico es bastante curioso. Está editado en Basilea, por cierto, claro, eso no lo he dicho. Está editado en Basilea por Heinrich Petrus en 1551. Esta es, yo creo que para los admiradores de Pío II es la obra de referencia, la obra esencial. Pero, claro, esto es de 1551. Y los comentarios, que todo el mundo considera que es su mejor obra, aunque para mí, claro, no es tan interesante porque este tipo de cosas las intenta ocultar o no habla de ellas, y a mí me parecen cosas bastante divertidas, y en los comentarios no oculta cosas, pero pasa por ellas muy por encima, como sobre las brasas, para no sembrar el escándalo. Bueno, pues lo que se nos dice aquí es que estos comentarios se escribieron entre 1462 y 1464, que están escritos en tercera persona, como los comentarios de Julio César. El género del comentario lo toma de César y el estilo también. Están en primera persona, como los libros de César. Están en 12 libros, como la Eneida, como no podía ser de otra manera, llamándose Eneas y habiendo elegido como nombre papal Pío. Y claro, naturalmente aquí el Papa lo que intenta es quedar bien, por lo que hay muchas cosas de las que no habla. Publicados, dice, me he saltado. Por cierto que hay extractos muy aprovechables y muy importantes en este artículo, en versión bilingüe, latín e italiano. Especialmente lo que más le importa a todos, que es cómo lo hicieron Papa. Los cónclaves, habla de los cónclaves, revela lo que se hace en los cónclaves. Hay una biografía española, un volumen de las memorias, una especie de adaptación de las memorias de Pío II, que es como una novela y no es recomendable, y la crítica la hace muy bien Nieves Algaba Pacios, en su tesis doctoral Enea Silvio Piccolomini en España, con la edición del Tratado de la Miseria de los Cortesanos, Sevilla, Kronberger, 1520, es una traducción antigua de
de Pío II, bueno, pues habla de estas memorias y es un gran humanista el que lo hace, pero como ella dice, se hace un flaco servicio porque lo convierte en una especie de novela. Es muy curioso que empieza hablando de... Lo puedo buscar, tengo aquí la tesis y naturalmente la voy a enlazar en este curso acelerado de Pío II, de la obra de Pío II que estoy haciendo. Inserto aquí la cita del libro de Castro Zafra. Zafra es el autor de este resumen de los comentarios llamado Así fui papa, en Madrid, Ediciones Merino, 1989, porque el texto se presenta como una traducción, estoy leyendo la tesis, se presenta como una traducción más o menos libre de los comentarios, en la que además se ofrece al lector simplemente toda una serie de documentos adicionales que redundan en una mejor comprensión de la obra de Piccolomini. En el prólogo así lo expresa su autor. Este es el prólogo de Castro Zafra. He traducido los 927 grandes folios de pergamino que constituyen el Códice Corsiniano número 147. Es decir, claro, me he quedado hablando de las ediciones, pero también hay un códice, también hay un manuscrito. Me he quedado hablando de las traducciones porque se me ha saltado el cursor. Se me ha saltado el cursor, pero a ver si vuelvo a los comentarios. Aquí está. La primera edición, o sea, el Códice Corsiniano es un pergamino, la primera edición, la primera vez que ven la estampa es en 1584. En 1584. O sea, están ocultos durante bastante tiempo y naturalmente no se publican con las obras completas superstites, con las obras completas supervivientes de la edición de Basilea de 1551. Por lo tanto, ese libro es muy voluminoso, 1000 páginas de Pío II, nos podemos hinchar de Pío II, nos podemos poner las botas, pero los comentarios, que pasan por ser su obra más legible, más amena, más interesante, desde luego, claro, eso es parcial, porque es más interesante para los historiadores. Bueno, pues esa obra que tanta fama tiene no está en las obras completas de 1551. Y en 1584, de manera tan tardía, se publicaron atribuidas a Giovanni Gobelino, que era un familiar de Piccolomini. Es como cuando Baltasar Gracián no puede o prefiere no publicar no puede publicar su obra con su nombre y tiene que hacerlo en nombre de Jerónimo Gracián. Igualmente, el recurso a un familiar. Bueno, lo que pasa es que esto es póstumo, se entiende, claro, porque estamos hablando de una figura tan principal como es el sucesor del apóstol Pedro. Bueno, pues la obra se atribuye no al propio Papa, sino a Giovanni Gobelino, lo cual se puede hacer perfectamente, porque la obra está en tercera persona, con lo cual así se pierde el barniz clásico, el espíritu clásico de la obra, que es cesariana, pero claro, el lector no sufre desconcierto ninguno, porque es una obra sobre Pío II escrita en tercera persona. Lo que no se puede imaginar es que el autor sea el propio Pío II. Bueno, pues esta edición estuvo al cuidado del arzobispo de Siena, Francesco Bandini, y se dedicó al Papa Gregorio XIII. Pero está muy censurada, incluso después de tanto tiempo, incluso atribuyéndose a Giovanni Gobelino, había cosas que resultaban incómodas. Entonces, como dice aquí el artículo, con la autoridad de Bawa, fue muy alterada, mutilada, cortándole pasajes escabrosos y escandalosos, y es lo peor de todo, modificando el estilo. Esto es lo peor de todo. Numerosos pasajes suprimidos en la época de la publicación han sido publicados, claro, como el pasaje censurado de Pío II sin censura, han sido publicados en las transacciones, en las transacciones de la Academia Nacional de los linces o de los linceos, vamos, la Academia Nazionale di Lincei, por Giuseppe Cugnoni.
Y bueno, todo esto en 1984, es decir, que hasta 1984 no se ha conocido a Pío II sin censura. No se han conocido los... Claro, evidentemente la edición que estaba comentando, 1984 es cuando se conoce la versión sin censura. Y la edición que estaba comentando la tesis Enea Silvio Piccolomini en España, esa edición hemos dicho que es de 1989. Pero él mismo dice, bueno, puede ser ciertamente que esta obra contenga cosas que no contiene la edición del siglo XVI. Bueno, sigo leyendo la tesis. He traducido los... Bueno, esto es la cita de Castro Zafra. He traducido los 927 grandes folios de pergamino que constituyen el Códice Corsiniano número 147, sintetizando unas veces... Vamos, que ha hecho lo mismo que con la edición del siglo XVI. Ha hecho lo mismo que con la edición del siglo XVI. No sé si he dicho antes de XVII. La edición del siglo XVI. Adaptando el estilo, enmendando... Una obra impropia de nuestro siglo, bueno, del siglo pasado, impropia de la filología del siglo XX. Eso estaba mal en el siglo XVI, pero se justificaba por, bueno, no sé, por razones de seguridad y paz en la Iglesia, que bastante tenía encima, pero ahora es injustificable que haga esto. Sintetizando unas veces, ilustrando otras, o sea, poniendo cosas que no están, el contexto de una lejana época para intentar que la narración siempre fuese comprensible y clara. Esto en la página 11. Y dice la profesora autora de esta tesis, no puedo dejar de censurar un libro que ya desde la portada se presenta como la única autobiografía de un pontífice romano. No sé si será verdad, casi todos lo dicen, pero no sé, alguno habrá escrito, no lo sé, son muchos papas, algunos no lo sé. Pero bueno, se vende como la única autobiografía de un pontífice romano traducida y adaptada por Antonio Castro Zafra. Hombre, eso sí que es verdad, indudablemente, es la única autobiografía de un pontífice romano traducida y adaptada por Antonio Castro Zafra, porque no habrá traducido otra, así que el título no engaña. Lo que le molesta a la autora es que engañe en lo de que está traducida. Bueno, es que no engaña, dice que está traducida. Y lo de adaptada ya huele a azufre, ya huele a demonios. Y cualquier persona que vea que una obra está adaptada, pues ya sabe que no tiene que comprarla. Y si la compra ya sabe lo que se va a encontrar. Así que que tampoco se sorprenda tanto ni diga no se podía saber. Si pone que está adaptada. Adaptada no es el texto, es lo que al autor le ha parecido, lo que al autor de la traducción, de la adaptación se le ha ocurrido. Así que engañar no engaña. Por cuanto puede inducir a error, dice, a los lectores que piensen que se acercan a una traducción más o menos fiel de los comentarios. O sea, no es fiel, es adaptada. En modo alguno se trata de eso. Es más, creo que Castro Zafra se hizo un flaco favor a sí mismo con esta presentación de su texto, porque la información documental que la obra pueda contener se toma con bastantes reservas desde el momento en que se comprueba la falsedad de muchas de las partes que se exponen como traducción. Por poner solo un ejemplo, el supuesto prefacio de Piccolomini a los comentari incluye el siguiente anhelo del Papa que, a juicio de Castro Zafra, debía adornar muchísimo la personalidad del pontífice. Y esta es la cita de la traducción-adaptación de Castro Zafra. En Maguncia, un artesano ha comenzado a estampar las páginas de los libros con un sistema semejante al que se emplea para reproducir los naipes. El caso es que se pueden hacer al mismo tiempo muchos volúmenes de un mismo original. Cuando yo muera, espero que sea reproducida esta autobiografía que empiezo a escribir ahora. Esto en la página 13. Y dice la autora de la tesis, una afirmación semejante no se encuentra en ninguna página de los comentarios. Bueno, en descargo del traductor adaptador hay que decir dos cosas, que como ya se ha visto en la edición de los comentarios del siglo XVI, hay muchas cosas que faltan, se han cambiado, se han alterado, y que se ha dicho en el prólogo de la traducción-adaptación que se iba a recurrir a otros documentos.
el Papa Pío II habla de la imprenta, pero no en sus comentarios, no en su autobiografía, sino en cartas, en epístolas. Lo que pasa es que ciertamente no dice en ellas que quiere publicar